Ok, mucho que conversar en el ámbito de la política nacional, asamblea, gobierno. Nos va a faltar tiempo y nos va a faltar programa, pero le damos ya la bienvenida al Doc Mauricio Larcón. Doc, Querido Jeff, ¿cómo qué estás? gusto, buen día. Buen día. Qué gusto por Ecuador. Sí, así dices que paso de vacaciones, así es que menos mal que en las vacaciones me entero de lo que pasa en la política para poder venir a la posta. Está bien, está bien. Es lo bueno de que estés siguiendo la posta. Doc, a ver, hay mucho que contar, mucho que El conversar. programa entero podríamos dedicarlo. Programa entero. Quiero ir por lo último que ha venido sucediendo. Nuevamente, Asamblea Nacional versus Gobierno, en el que la Asamblea dice, si es que sigues así, te activamos nuevamente el 130. ¿Qué tan real es esto? ¿Por qué nuevamente tenemos que estar hablando de una posible destitución del presidente si la Asamblea Nacional lo quiere? Partamos, Jeff, del hecho de que en nuestro país cada día se ratifica más total irrespeto a la Constitución y a la ley y la inexistencia de instituciones. Dependemos de las personas. Si hoy Jeff se levantó de mal humor, esta entrevista es un desastre. Como hoy es un hombre alegre que toma café, probablemente nos vaya bien. Lo mismo pasa en la Asamblea, lo mismo pasa en la Presidencia de la República, lo mismo pasa en la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, ¿para qué tenemos Constitución? Si la Asamblea hace lo que quiere. Si se pide disculpas y se reconoce el retorno de los 4 miembros del Consejo de Participación, y acto seguido se niega a posesionar a un superintendente designado por ellos. Cuando ya incluso el otro superintendente ha agotado el camino de sus acciones de protección, no se le ha dado la razón y hay uno solo. Señor Romero. El que está designado en este momento, el señor Romero. Quien estaba anteriormente, el señor González. Claro. Teníamos 2 superintendentes formalmente hablando hasta el día de ayer. Uno ya posesionado por la Asamblea, otro esperando ser posesionado. Lo que tenemos nosotros en este caso es nada más y nada menos que, como tú bien dices, nuevamente una pugna. Y una pugna en la que perdemos todos. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos queremos que mejore la situación de la seguridad y no se trabaja en una reforma. No se termina la discusión de una reforma, porque los ecuatorianos probablemente queremos que algo pase, recordarás tú, con el Código de Salud, que fue vetado totalmente y que ya podría retomarse, o incluso con una nueva ley para niños, niñas y adolescentes, y como esa podría enumerarte más de 50 informes que se encuentran listos para un segundo debate. Y que están estancados. Pero es preferible tomarse vacaciones que ni tú ni yo las tenemos. ¿Para qué entonces sirve la Asamblea, Doc? ¿Por qué te pregunto esto? Porque, claro, el domingo, recuerdo claramente, había 2 sesiones. Había la final del Mundial. Estás equivocado. Cierto, porque, perdón, a los asambleístas no hay cómo interrumpirles en la final. Me olvidé que se ellos son más hinchas. Se te olvidó ese pequeñísimo detalle. Sí, son más hinchas que asambleístas. Pero había 2 sesiones formalmente, una en la mañana en la que se iba a hablar de seguridad y otra en la noche donde se iba a posesionar al superintendente. 2 sesiones distintas. 2 sesiones distintas. ¿Y qué es lo que argumentan los unos? Que no fueron a la asamblea y que no estuvieron en la sesión porque querían posesionar ilegalmente al superintendente. Bueno, pero hasta ese argumento valdría para la discusión y el diálogo. Para, por último, criticar con fundamento. Lo que es inaceptable es que se escuden en la final del Mundial. Exacto. Eso es total y absolutamente inaceptable. Y tú preguntas, ¿para qué sirve la Asamblea Nacional? Y yo te digo, según la Constitución, ¿para qué debería según lo que servir? hemos visto en este último momento. Porque un órgano legislativo, llámese Asamblea, llámese Congreso, sirve para 2 cuestiones principales: legislar y fiscalizar. Dar leyes que permitan que el sistema estatal siga funcionando, que se garanticen derechos y libertades fundamentales, que se presten buenos servicios públicos por parte del Estado, entre otros temas, y fiscalizar los actos del poder público desde una óptica política. Esos procesos, tanto de pedidos de información como de juicios políticos, forman parte de ese trabajo, que además no solo está adscrito a la Comisión de Fiscalización propiamente dicho, sino a los 137 legisladores, con sus diferencias. En la práctica,
Yo, por ejemplo, me quedé preocupado porque en la sesión del domingo estuvimos a un pelo de discutir sobre el bizcocho de Cayambe. Entonces creo que eso era fundamental en este momento en que a los ecuatorianos nos están matando, porque qué mejor que tu último bocado antes de que te apunten con un arma y te roben sea el de un buen bizcocho de Cayambe, pues hermano. Al final del día, ¿tú ves alguna esperanza en que en los próximos 2 años el legislativo pueda mejorar en algo su presentación de trabajo? Porque ya en el siguiente año se tienen que nuevamente ver las autoridades, se restablecerán las distintas comisiones, habría nuevos integrantes en el CAL. Entendemos que Virgilio Saquicela buscaría la reelección para la presidencia de la Asamblea. Pero hay una esperanza mínima. ¿Tienes una esperanza mínima de que algo pueda cambiar en el trabajo de la Asamblea? No tengo esperanza ni para los próximos 2 años ni para los siguientes 4. ¿Ya? ¿Y por qué menciono esto? Porque cuidado la sobredimensión de expectativas también con la bendita consulta popular, donde se dice que quitando unos 10 que 15 asambleístas, todo va a ser el paraíso. Mientras no ataquemos el problema de fondo, que son las organizaciones políticas, difícilmente vamos a poder tener una asamblea de calidad. La mala práctica de poner como candidatos a cualquiera que a quien sea más conocido, no vamos a estigmatizar la nueva profesión de influencer, por ejemplo, pero simplemente eres conocido, sonríes bonito, caminas por la calle y la gente te saluda, véngase de candidato. ¿Qué prefieres, la ciudad o mudarte a Quito? Entonces no, aguántate 2 años para que corras por la asamblea. Esa es la lógica de los partidos políticos. ¿Dónde está el reconocimiento a sus bases? ¿Dónde está el reconocimiento a la trayectoria que algunos sí tienen al interior de las organizaciones políticas? Yo creo que no hay excepción alguna en la que no opere el dedazo. La dirigencia que diga tú y tú me integran la lista, o incluso como denunciaron en su momento en la campaña de 2021, y que creo que próximamente también escucharemos algo similar en esta que está por empezar, el hecho de cuánto tienes y en función de cuánto tienes es tu puesto en la lista. Exacto. Ese es el problema de fondo. Y ese es un gran problema porque, por ejemplo, la gente que está detrás, que yo conozco y tú también conoces, asesores, pero de un alto nivel que son mejor que los jefes que tienen. Totalmente. Bueno, al menos, vele el lado positivo. Porque si tienes un asambleísta que al menos está consciente de sus limitaciones, contrata buenos asesores para que medio le guíen el camino. Pero más hay que otros contratar que ni es el siquiera... tema que hay detrás de, por ejemplo, hay formación política en algunos de los movimientos que tienen ya desde sus, o sea, no es que... Pero les forman para asesores, pues. Ese es el no problema. Les forman para representantes de los Exacto. ecuatorianos. Y ahí radica un problema terrible. Porque, como tú bien dices, hay gente de calidad al interior de la Asamblea Nacional que debería estar más bien en un rol protagónico, no tras las sombras redactando discursos. Oye, y por más que haya estas personas que, digamos, trabajan para asambleístas que le redactan discursos, hay algunos que ni siquiera van a la Asamblea Nacional. Este informe de la ausencia de los legisladores, ¿qué nos dice este informe? Porque veía, por ejemplo, en el que... Sí, ayer publicaron los datos. Ana Belén Cordero es la que más ausencias tiene con 85 votaciones. Eduardo Mendoza, de igual manera, Marjorie Chávez, del PCC, o sea, hay de todo. Guadalupe Llori no estuvo en 77 votaciones. ¿Qué nos dice esto de la calidad de asambleístas que tenemos? Yo creo que no tiene que ver con la calidad, sino con la responsabilidad, que son 2 cosas totalmente distintas. Yo podría decir que los nombres que tú has mencionado son de personas preparadas académicamente o de trayectoria política, muy bien formados en universidades nacionales e internacionales o exfuncionarios de gobiernos locales. El punto, ¿cuál es? Cuando nosotros vamos a la urna y depositamos una papeleta rayada eligiendo a Jeff para que nos represente, no es pues para que vaya a ver la final del fútbol o para que se entretenga en programas navideños de su familia, sino para que cumpla con el mandato que le dimos. Pero como además la raya no está solo por ti, sino por tu suplente, si tú quieres ir al programa navideño familiar, tienes total y absoluto derecho. Pero lo que tienes que hacer es excusarte de la sesión de tal forma que tu suplente ocupe el espacio y ese hueco, esa curul, nunca quede vacía, que no haya una falla en la representación. Por eso tú ves que hay votaciones de la Asamblea
unánimes de 124 legisladores. Claro. ¿Dónde están los otros 13? Claro. Unánimes de 129. ¿Y dónde estuvieron los otros 8? Entonces, cuando nosotros les elegimos, esa elección es un contrato. Un contrato que tiene muchas condiciones y muchos términos. Pero la condición principal es la de representar. Por eso son representantes. Y hoy por hoy no existe esa representatividad en el Parlamento. Yo creo que la Asamblea es el fiel reflejo de lo que somos como ecuatorianos, aunque nos duela muchísimo decirlo. Lamentablemente, pero las ausencias generan problemas al momento de una toma de decisiones. Yo digo, veo que a veces, ¿no?, en función de conveniencias políticas, la bancada del oficialismo dice, ¿dónde están los que han faltado? Nos han dejado esperando. y si tú revisas los más faltones, por ahí tenemos varios de la bancada del Acuerdo Nacional. Entonces, yo creo que también hay que recuperar dentro del órgano legislativo un valor fundamental que se ha perdido, que es el de la coherencia. Claro, es verdad, es verdad. Y en función de este contexto que nos das, Doc, ¿cómo calificarías este 2022 a la Asamblea Nacional ya en la recta final, lo que nos queda de año y que ya ellos ya se fueron y les veremos en enero el próximo? La voz del pueblo es la voz de Dios. Saquemos el promedio de las encuestas. Menos del 15% de aceptación. Pues entonces pongámosles 1.5 sobre 10. Si los ecuatorianos sienten falta de credibilidad, falta de confianza, crisis de representatividad, en muchos casos, en términos más duros, cuando ya se profundiza en el estudio, asco de sus representantes, la calificación sale, pues de ahí. Yo no he visto hasta el día de hoy, en estos últimos estudios que han llegado con corte de diciembre, uno solo en el que se diga que la Asamblea tiene más del 20% de aceptación, credibilidad o confianza. Reduzcámosle a nota sobre 10, entonces 1.5. El pueblo ecuatoriano ha hablado y le pone entre 1.5 y 2 a la Asamblea Nacional. Al presidente 3 según una de las encuestas, otras también va por el borde del 2. Así es que a que veas lo grave que es en este momento la situación de las instituciones y de las autoridades, que deberían estar ahí con mejores condiciones y por supuesto, después de apenas 1 año 7 meses, con mayor credibilidad y confianza que la que los estudios nos muestran. Para cerrar el tema de Asamblea y pasar al Gobierno Nacional, lo que quiere hacer la Asamblea Nacional, ¿a quién le beneficia, Doc? O sea, ¿por qué se está hablando nuevamente de destitución? ¿Y tú cómo sabes qué quiere hacer la Asamblea Nacional? Si hoy quiere una cosa y mañana quiere otra. Bueno, si ayer también saca un comunicado incendiario hablando de golpe de Estado y después termina cambiando las cosas o las discusiones o yéndose de vacaciones. Yo digo, imagínate de nuevo la incoherencia. Si están a punto de darme un golpe de Estado, yo no me voy de vacaciones. Claro. Yo me quedo resguardando el kiosco, yo me quedo así. Es que con la Asamblea también hay una incertidumbre total. Lo único que yo espero es que la Asamblea se reinstale después de esta bendita vacancia y cumpla con aquello que está pendiente. Porque para un discurso público o para un espacio en medios de comunicación son número uno en vociferar, pero en la práctica, ¿viste lo que está pasando? Pues con los juicios políticos. Claro. Es que la ex ministra de Salud, nos vamos de vacaciones y hay que dar la notificación. Pues. Y así es como resultan las cosas, como digo, en perjuicio de los representados, los ecuatorianos. ¿Cuántos proyectos había estancados que habías mencionado? ¿50? Más de 50. Según nuestro cálculo, hay más de 50 informes listos para el segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional, como te digo, en temas trascendentales. O sea, tú tienes temas de seguridad que son vitales, tienes la resolución que además no es de segundo debate, sino post-veto total del Código de la Salud, o tienes la discusión sobre, como dije, el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, la nueva ley que regula la condición de niño, niña y adolescente, que también debería ya estar resuelto por la Asamblea. No se digan los vetos, pues. Oye, y Saquicela, es decir, tú dices, claro, la Asamblea en general tiene una calificación de 1.52. ¿Y Virgilio Saquicela, cómo ha llevado el mando de la Asamblea después de Guadalupe Llori? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? Creo que lo hace mejor que Guadalupe Llori, indiscutiblemente. Sí. Hay muchos que dicen, porque no, con Guadalupe estábamos mejor. Al menos tiene mejor olfato político y sabe moverse bien. El cinturita que es un detalle no menor al momento de dirigir un espacio tan complejo como el de la Asamblea Nacional.
Okay. Los resultados de la gestión no solo deben imputarse al presidente de la Asamblea ni al CAL, tienen que imputarse al órgano legislativo en su totalidad. Vamos con otro presidente, el de la República. En una visita... Tomemos cafecito para... Toma antes de seguir con la siguiente pregunta. En una visita en la que a rasgos generales fue exitosa para el país con Estados Unidos, nos enteramos que quiere reelección. ¿O no? Ya en el último comentario ya le vi bajando de tono, pero la primera fue como, quiero reelección. ¿Es posible? ¿Ves a Lasso con números para reelegirse? De nuevo, una cosa es la que dice la ley, otra es la que nos dice el panorama nacional. ¿Puede reelegirse? Constitucionalmente puede. ¿Lograría reelegirse? El día de hoy es muy difícil. Yo creo que se lo pensaría bien. Y tomo las palabras de un gran amigo común, Pedro Donoso, que el día de ayer en una entrevista decía con mucha claridad el poco olfato, la poca inteligencia del presidente y de su círculo cercano, en que en lugar de rescatar y resaltar de una visita como esta lo positivo, la cooperación, las leyes, el trabajo en cara a tener finalmente, si todo sale bien, un acuerdo comercial, a que todo el mundo en este momento no hable ni de la visita ni de sus resultados, sino de las declaraciones sobre la reelección del presidente. Se necesita 2 dedos de frente para saber qué se tiene que resaltar como mensaje político frente a una situación nacional como la que vivimos ahora, donde muchos ecuatorianos, nos guste o no, a pesar de los furibundos discursos de la soberanía, vemos con alguna esperanza que haya asistencia técnica y cooperación en materia de seguridad por parte de otros gobiernos que han sido exitosos en luchas como las que hoy enfrentamos. ¿Y tu olfato político qué te dice para qué se quiere lanzar el presidente? Porque con Anderson esto habíamos comentado y decíamos... Poder no busca, dinero no busca, ya lo tiene. ¿Para qué entonces se quiere lanzar de nuevo? O sea, probablemente tenga la buena intención de seguir haciendo cosas. La pregunta es, ¿qué cosas? Partiendo de cuáles son las que ha hecho hasta ahora. Se dice que ha ordenado la macroeconomía nacional y probablemente lo ha hecho. Lo discutimos con Anderson, recordarás tú en un espacio anterior. La gente no come macroeconomía. Yo no entiendo de macroeconomía, tú no entiendes de macroeconomía. Explíqueme cómo eso que usted dice que ha sido tan exitoso nos ayuda en el día a día. ¿Cómo me ayuda a conseguir empleo? ¿Cómo mejora mi situación de seguridad? ¿Cómo hace que mi familia tenga al menos alimentos de manera permanente? Eso es lo que le falta a este gobierno. Yo creo que puede ser que Guillermo Lasso tenga buenas intenciones, pero el problema radica en que en este momento probablemente haya una burbuja. No lo sé porque no me consta, estoy presumiendo, que le está diciendo al presidente que está muy bien, que las encuestas mienten, que pues su popularidad y su aceptación es mucho mayor y que incluso hay que ir contracorriente. O como ha pasado en algunos grupos de WhatsApp que se han quedado activados desde las elecciones de 2021, en el que hay gente que simplemente dice es que no hay otro. Y en función del no hay otro, esperan que todo el mundo nuevamente vote por el menos malo o por el mal menor. Sin dejar de lado que de aquí a la elección de 2025 hay un tramo enorme y todo puede pasar, incluyendo lo que dijiste al inicio, que la Asamblea Nacional tenga un cruce de cables y vuelva a activar el tema de la destitución del presidente. Si eso llega a pasar, el presidente lo puede activar cierre primero. la Asamblea Nacional de un decretazo, después de creer que triunfa la consulta y que se lo debe a él, ¿no? Esto nos lleva sin duda a las siguientes declaraciones que da el presidente ayer por la noche con NTN 24 y decía ya con nombre específico el tema de narcopolítica. Decía, ¿hay correístas? Y decía, déjeme presentar pruebas. Y nuevamente decía, ¿pero hay correístas? Sí, o sea, no es unipartidista, son multipartidistas lo que yo estoy concretando, decía. Y uno de ellos está el correísmo. ¿Ves credibilidad en esto lo que acaba de decir el presidente? Y segundo, si hay narcopolíticos en el país. Voy a empezar por lo último. ¿Hay narcopolítica en el Ecuador? Por supuesto que sí. ¿Por qué no se ha hecho evidente? Porque faltan controles. Porque las autoridades que deberían estar ejerciendo temas tan básicos como el control del financiamiento de la política no lo hacen de manera eficiente. Porque esperan que sea la sociedad civil o la ciudadanía la que esté denunciando, cuando la ciudadanía no lo hace por miedo a las represalias. Entonces partamos de lo último. En el país está instalada la narcopolítica
desde hace rato. ¿Por qué recién le estamos hablando? No, yo creo que no es recién que estamos hablando. Ya en las elecciones anteriores, seccionales, ya se hablaba del tema de narcopolítica. Sí, tienes razón. Y en algunas provincias del país, ya recordarás tú, provincias en las que extrañamente se han dado algunos incidentes como los 7 balazos al candidato a la alcaldía de Avanza en la ciudad de Portoviejo. Entonces, no es un tema nuevo. Lo que pasa es que nosotros tenemos memoria de corto plazo y no nos acordamos que hace 4 años hablábamos de este tema, probablemente no con la misma fuerza. Ahora, tu segunda pregunta, ¿cuánta credibilidad o qué tan acertado es el tema del presidente? Te respondo, tan creíble como la denuncia contra los 5 asambleístas de Pachacuti que le pidieron plata y que después quedó disuelta porque le pasaron mal el mensaje. Este tipo de afirmaciones no pueden ser simplemente mensajes en entrevistas. Este tipo de afirmaciones tienen que presentarse con denuncias concretas. Tienen que ir a la fiscalía para que la fiscalía investigue y la justicia sancione. Y no es un tema de una organización política o de otra. Es un tema de la política. Porque no voy a mencionar nombres, pero hasta en el partido de gobierno, en las elecciones anteriores, habían políticos en algunas provincias de la costa muy cuestionados por sus vínculos con grupos irregulares, ¿no? Exacto. Así es que no es un tema del correísmo únicamente, sino que creo que hay que analizar a profundidad en todas las organizaciones políticas, sin excepción. Si bien es cierto que se tiene que hacer un análisis de todas, tú ves, evidentemente si te atreves a decirlo, ¿no? ¿Tú ves como el correísmo con tentáculos del narco? Yo creo que en todas las organizaciones políticas lo hay. Mira, volvamos atrás 20 años o 30 años. Cuando la política era financiada únicamente por grupos de poder económico del sector privado, o al menos principalmente. ¿Qué hacía el poderoso empresario Jefferson Sanguña, dueño de la cadena de supermercados más grande del país? Sentaba a todos los candidatos a la presidencia y ponía huevos en todas las canastas. Entonces se aseguraba, huevos más, huevos menos, que quien llegue al poder le siga ayudando en su negocio millonario. Hoy ya no es el empresario millonario Jefferson Sanguña, hoy es el narco más grande del mundo, Jefferson Sanguña, que hace exactamente lo mismo, pues. Entonces no es que pone huevos en una canasta para asegurarse que su organización política le sea fiel, sino que pone huevos en todas las canastas para asegurarse el control de todo. Así es que tú me dices, puedes asegurar que hay tentáculos. El pulpo tiene 8. No creo que tenga el pulpo los 8 tentáculos en una organización, que es la Revolución Ciudadana o el correísmo. Probablemente uno de los 8 esté ahí, pero los 7 restantes, te aseguro, están incluso en movimientos locales que muchas veces pasan de agache y desapercibidos para espacios de opinión pública nacional como este y que terminan convirtiéndose en los feudos de poder local para permitir, por ejemplo, el libre tránsito de avionetas. Tiene relación con la de Montecristi, ¿no? Oye, y la gente, ¿qué puede esperar con esto para las seccionales? Pues estamos a la vuelta de esquina. En un mes empieza ya la campaña electoral. Un mes, menos de un mes, el 3 de enero, hermano. Y sobre todo que ya empezó. Sí. O sea, de manera formal empezaría en enero, pero ya desde ahorita están regalando tanques de gas. La pre-campaña no sanciona a nadie, no te preocupes. No sanciona a nadie. ¿Qué puede esperar la gente entonces de las seccionales? Si tenemos ya declaraciones del presidente diciendo tenemos organizaciones, tú lo dices, el narco siempre ha estado hace tiempo. ¿Para qué entonces tiene sentido votar en una democracia como esta? En toda democracia tiene sentido votar. Incluso en aquellas que son imperfectas como la nuestra. Okay. Porque el poder mayor que existe en una democracia es el poder del voto. La posibilidad de que el ciudadano elija y se pronuncie por su propio destino para los próximos años. Hay gente que minimiza este tema porque pues todo el mundo se equivoca y terminan eligiendo a cualquier persona, pero lo cierto es que la decisión es trascendental. Si no, ¿por qué tenemos la asamblea que tenemos? No están ahí, siempre digo, porque viene un platillo volador y deja 137 individuos en el Palacio Legislativo. Están ahí porque Jeff Sanguña votó por ellos, porque Mauricio Alarcón votó por ellos. Claro. Y probablemente tú y yo estamos arrepentidos o no de que quienes nosotros votamos hayan sido electos.
Yo ni me acuerdo por quiénes voté en asamblea. Ese es parte del proceso. Ese es parte del proceso. Y ahora en las elecciones locales, teniendo en cuenta que un gobierno local, un consejo municipal, una alcaldía, una prefectura, están mucho más cercanas al ciudadano, porque te están dando servicios públicos todos los días. Es vital que al menos nos informemos quiénes son los candidatos. Ya, pero ¿cómo haces para informarte de los candidatos? Superaban los 3,000, si no estoy mal, para las seccionales, 2,000, 3,000 estaba. Pero es que no necesitas informarte de todos a nivel nacional. Sino al menos de donde estás viviendo. Al menos de donde tú estás, pues, Jeff. Entonces yo te pongo el ejemplo. En Ciudadanía y Desarrollo activamos nuevamente nuestras iniciativas electorales. Entre esas, nuestras conocidas radiografías políticas. No podemos cubrir el país entero, pero al menos a Quito, a Guayaquil y a Cuenca, le vamos a entregar la hoja de vida, obra y milagros de sus candidatos a la alcaldía. Es imposible, incluso para una organización que trabaja en el tema, cubrir todas las listas de concejales. Es imposible. Pero van a estar en algún lugar, revisemos. Hace algunos días yo mencionaba, y creo que es bastante claro, ¿quieren ustedes ver cuánto le importa a una ciudad su alcalde o su candidato a alcalde? Revisen la lista de concejales. ¿Se ha puesto al perro, al gato o a cualquier persona? Simplemente le interesa llegar a la alcaldía, lo demás no importa. Si se ha esforzado en poner personas con credenciales académicas, con trayectoria, con antecedentes de servicio a la ciudad, pónganle atención y voten, independientemente de si están o no de acuerdo con la organización política. Lo que tenemos que hacer es votar informados. Lo que tenemos que hacer es votar a conciencia. Yo creo que hay una oportunidad que se nos presenta cada 2 años en este país, que es la de dejar a un lado el corazón y el hígado para ponerle un poco de cabeza y elegir a los mejores. De nosotros depende, para después no estarnos quejando, vea ese alcalde que tenemos, o ahí está la asamblea que tenemos. En la recta final de la entrevista, quiero topar el tema de seccionales de manera específica, pero para cerrar con el tema de gobierno, políticamente, ¿cómo lo ves? Porque ya mencionabas que para haber hecho ese anuncio de la reelección se debe tener al menos 2 dedos de frente. ¿Cómo ves que está manejando la política en otros temas? ¿Cómo le ves al ministro de Gobierno que esté realizando su trabajo? Yo creo que, y me reía porque la vez anterior que me hicieron esta pregunta, aquí, en este mismo espacio, un hombre cercano al presidente tuiteaba en redes sociales: ahí está plasmado el odio de Quito contra Guayaquil, porque solo menciona como buenos a los ministros quiteños. Y no es así, pero creo que hay que hacer una evaluación de incluso, según los estudios de opinión, qué ministros tienen mejores resultados. ¿Y qué ministros tienen? Y yo creo que, como lo mencioné la vez anterior y el tiempo lo ha venido ratificando, hay una muy buena gestión del ministro del Deporte, hay una muy buena gestión del ministro de Relaciones Exteriores, hay una gran gestión del ministro de Comercio Exterior, de Julio José Prado. ¿Qué culpa tengo yo, pues, que las 3 personas hayan nacido en Quito? Sí, es verdad. ¿Y a Pancho cómo lo calificas? Yo creo que el ministro de Gobierno ha cumplido un rol, no sé si bien o mal. Creo que al menos supo lidiar con el tema del diálogo con los movimientos sociales. Los resultados no es posible ni verlos ni analizarlos en este momento, porque nadie sabe lo que puede pasar en los primeros meses del próximo año. Pero sí creo que debería hacer más equipo con otros ministros, independientemente de si le caen bien o no, porque un ministro de Gobierno está para articular y para actuar en conjunto, no está únicamente para tratar de ser el único que brille, que lidere o que aparezca. Y en función de eso, ¿ves a un gobierno débil, consolidado? ¿Cómo ves a un gobierno? El gobierno es débil desde el momento de su posesión. Débil porque no tiene bloque en la Asamblea Nacional. Débil porque se ha abierto demasiados frentes, Jeff. Frente con la justicia, frente con el Consejo, frente con los partidos políticos. Yo creo que muy poca fortaleza política que no ha sabido reconstituir o fortalecer de alguna manera durante estos 19 meses que ya se encuentra en el poder. Yo creo que no todo está perdido, pero creo que hay que romper la burbuja y salir de ella. Yo creo que hay que empezar a escuchar más a sectores incluso que le son críticos al gobierno. Porque hay algunos que criticamos, pero con fundamento y con propuesta.
Hay otros que critican por hígado y por odio. Lo óptimo es que incluso uno aprenda a escuchar a quienes critican y a los detractores para, en función de esa información, también sacar y analizar datos. No todo es malo en este gobierno, insisto, hay que decirlo. Pero hay cosas que podrían ser mucho mejor. Yo creo que lo económico es bueno, pero de nuevo, a nivel macroeconómico. Ahora necesitamos que eso aterrice en beneficios para la ciudadanía, para el ciudadano de a pie. Se ha puesto en orden las finanzas públicas, sí. Se está poniendo en orden los temas tributarios con el servicio de rentas internas. También están haciendo un buen trabajo. Se está haciendo un buen trabajo para mejorar, no porque nosotros estemos ahí también, y digo como sociedad civil, los temas de gobierno abierto, incorporando a la ciudadanía en temas que van a mejorar la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas. Sí, hay otros que están deficientes, sin duda alguna. ¿Han mejorado los temas de contratación pública o de obras públicas? Sí. No puedo decir que están al 100% y que son perfectos, pero han mejorado. Hay una mejoría, claro. Hay mejoría, pero lamentablemente estas cuestiones no se sienten de manera inmediata en el ciudadano. Ahora es cuando hay que bajarlas. Ahora es cuando hay que decirle a la gente, esto te va a beneficiar de una forma en específico. Hoy en la mañana en otro medio le escuchaba al ministro Prado. Sí. Que decía, a ver, esto es lo que se ha logrado con contratos de inversión, esto es lo que se ha logrado con la inversión registrada en la Superintendencia de Compañías. Tú sabes que esa inversión llega, pero no es que de manera inmediata se activa. Claro. Pero de a poco tiene que ir generando y es responsabilidad del gobierno decirle a sus mandantes lo que están esto haciendo. Es lo que está llegando. Claro. Para que la comunicación sea efectiva y no nos quedemos con el señor reelección. Busca la reelección. Vamos entrando en recta final, Doc. Seccionales. Me interesa el tema de la consulta popular. ¿Por qué me interesa hablar de esto contigo? Porque tiene relación con el gobierno. El gobierno ha dicho, quien no está a favor de la consulta popular es narco. Aquí estamos dos narcos, por ejemplo. Porque no creo que votemos todos sí. Al menos yo no. Evidentemente no. Algunas sí, pero algunas justo, sí, otras no. Esa polarización hace daño. Es la misma polarización que se utilizó en gobiernos pasados y que fue criticada por quienes hoy están en el poder. Exacto. El mismo presidente de la República fue uno de los que inscribió como una organización política, si no estoy mal, para llevar a cabo el no en la consulta de Rafa, evidentemente. Entonces yo te digo, ahí tú te das cuenta cómo se mueve el panorama a conveniencia, no de manera coherente. Yo estoy a favor de la pregunta 1, la que corresponde a los temas de extradición. Yo creo que se tienen que juzgar los crímenes transnacionales como lo que son, transnacionales. Y cuando en tu país no hay justicia y reina la impunidad, ojalá pueda venir alguien de afuera que lo haga mejor y que en función de ese delito transnacional pueda decir, preste al individuo que acá le juzgamos. Acá le juzgamos mejor, claro. En buena hora por eso. Pero yo soy de aquellos, y lo ratifico, que va a votar no en el número de pregunta correspondiente a la reducción de asambleístas. Porque creo que no es un problema de cantidad, sino de calidad. El día de mañana usted que cree que porque ya no son 137 y son 120, va a tener a 120 lumbreras, se equivoca. Va a tener simplemente a 17 menos que los que tiene ahora, no los voy a calificar, haciendo lo mismo que hacen ahora, privilegiando el partido de fútbol o el evento familiar, porque mientras no se ataque el problema de fondo, la cantidad es lo de menos. Pero votar no en la reducción de la Asamblea Nacional no me convierte en narco. Y yo creo que ahí veremos la inteligencia en un manejo de campaña que nuevamente traerá, por desgracia, polarización. Con un resultado que, según dicen todas las casas de encuestadoras, le será favorable al gobierno, y creo que no por mérito del gobierno, sino por cualquier otra circunstancia. Al menos esperemos que sean inteligentes para capitalizar. Pero si es que evidentemente lo que nos decía acá, creo que fue Blasco Peñarrera, si no estoy mal, que os decía que el doctor Esteban Ron nos decía que lo que puede suceder en función de la consulta popular es que la gente vote sí porque el gobierno lo que está diciendo en su discurso es, si ustedes votan con esto, se soluciona la seguridad y se soluciona el país por poco. Entonces lo que la gente va a decir es toma. Y generas una expectativa de este tamaño y cuando se den cuenta que no es así, la caída puede ser peor. Mira, si bien los que estudiamos derecho constitucional sabemos que la Constitución
puede aplicarse de manera directa. En este país ese principio ni se aplica ni se respeta. Vivimos en un país en el que mandan las leyes. Y sin ley y sin reglamento no se mueve nada en este país. Yo te hago una pregunta. Hay dos cuestiones en la consulta ciudadana sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y que eso creo que es el fuerte del... Una sobre la designación, Exacto. otra sobre los procesos de designación de autoridades. Gana el sí. Y la Constitución dice que el Consejo de Participación Ciudadana se conforma de tal forma y las autoridades, procurador, contralor, etcétera, se nombran de esta forma. ¿Qué va a decir la Asamblea Nacional? Hay que reformar la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y hasta que no se reforme la ley, entrarán en posesión los que sean electos en febrero del próximo año. Y si además quienes resulten electos en febrero de 2023 son el abogado de Rafael Correa y el abogado Jorge Glass, esos 49 votos de Revolución Ciudadana se perdieron. Sí, que perdieron, y entraremos en el limbo de la Constitución dice, pero la ley contradice y por lo tanto ahí queda todo. Que es el mismo problema que nos decía el Doc Ron, que, por ejemplo, el Contralor no se va a posicionar el otro año, sino hasta 2024. Y que, ojo, no es constitucional, pero esa es la forma en la que ha venido operando, lamentablemente, nuestro país desde siempre, donde mandan las personas, donde mandan los votos en la Asamblea Nacional, donde manda el hígado del presidente de la República y donde no manda la Constitución como corresponde, como norma suprema que rige para todos por igual. ¿Y cuál es el fuerte de esta consulta popular para el gobierno? O sea, ¿qué es lo que buscan? Porque, por ejemplo, creo que fue en la de los toros, en la que se metió la pregunta de los toros y esto, el trasfondo de esa consulta popular era la reelección del presidente nuevamente. En esta... ¿El Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que es el tema del Consejo de Participación indiscutiblemente. Por eso, si no hubiera sido el tema medular, no hubieran insistido y reformulado las preguntas después del dictamen negativo que tuvieron de la Corte Constitucional. Claro. Yo creo que ese es el gran caballo de batalla que se presenta y que pues, como está en el anexo, en las disposiciones transitorias, permitirá que autoridades que en este momento se encuentran en funciones posterguen un poquito más sus encargos, sus prórrogas y sigamos con una inestabilidad institucional hasta ver qué pasa en 2 años. ¿Y se va a solucionar los problemas del país si es que la consulta gana? Se solucionaron los problemas del país cuando ganó el presidente. Se han solucionado los problemas del país con la Asamblea Nacional. ¿Te acuerdas cuando ganó la lanzaban esto? Ya tenemos empleo, oye, ya me llamaron, tengo empleo, este spot que lanzaba el presidente. Ahí la respuesta. Yo creo que nada de lo que involucre política es una varita mágica que cambie las cosas de un día para el otro. Hay mucho de por medio y sobre todo tiempo que tiene que pasar para poder notar un cambio a partir de lo que va a aprobarse o no en un referendo como el planteado. Veamos qué determina la gente en las próximas elecciones y estaremos también comentando con ustedes. Doc, muchísimas gracias. Te vamos a volver a invitar para el tema ¿cómo es la cobertura de elecciones? Así que ya te llegará la invitación. Aquí estaremos. Gracias, Doc. Gracias, qué gusto. Siempre gusto. Es bueno hablar contigo. Ustedes pudieron escuchar las reflexiones del doctor Mauricio Alarcón, titular de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Varios temas que hemos hablado. Ustedes pueden tener igualmente sus propias conclusiones a propósito de gobierno nacional, consulta, asamblea, varios de los puntos que hemos topado, varios de las conclusiones que se han podido sacar de acá. Creo que es evidente seguir en la discusión de lo que está sucediendo en el ámbito legislativo, gobierno nacional, lo que se vendrá para las seccionales, será determinante.